Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Es un maestro de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pero bueno, también tiene una actividad extra que creo que es parte de su vida, que también es maestro de ajedrez. Y bueno, vamos a conocerlo. Es el maestro Manuel López Michelone, conocido como Morsa. Y bueno, pues nos va a contar un poco de toda su trayectoria en Facultad de Ciencias y en otras actividades. Bienvenido, ¿cómo estás, Manuel? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. No, me da mucho gusto. No, fíjate que, bueno, yo cuando te conocí por el ajedrez, Ok. pero después, bueno, empecé a ver algunos videos tuyos y me enteré que eras maestro y dije, bueno, pues acá cacha perfecto, ¿no? Ok. Cuéntanos un poco de dónde sale este apodo de Morsa. De Morsa, ¿Hace ok. muchos años o cómo fue? La historia es así, originalmente, bueno, yo siempre he sido muy chiquito, o sea, vamos, mido unos 60, pero siempre fui más chico de lo que la mayoría de los... Era el primero de Cuando se formaban, la ¿no? fila. Y siempre pensaba, ¿por qué nos formamos en estaturas? ¿Quién dijo? ¿No? Tiene su lógica, ¿no? Pero ¿quién dijo? Sí, porque el que está más chico está más cerca, porque pues si te estás atrás de uno que grandote, pues no ves nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que siempre fue chiquito, relativamente. Incluso mis papás, cuando yo era chico, me llevaron porque pensaban que a lo mejor no iba a crecer lo suficiente. Sí, te lo juro. Fui con un médico ahí que me sacaron unas radiografías y te lo pasó al costo. Te sacan radiografías del cuerpo y cuando vas a crecer, en la radiografía salen unos puntos más como blancos. Órale. Y el tamaño de ese punto o algo así te dice qué posibilidades tienes de que sigas creciendo, ¿no? Y bueno, pues yo me iba a desarrollar, pues era un niñito, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se tranquilizaron mis papás y demás. Bueno, entonces, pues yo era, entonces me ponía muchos apodos. Y uno me puso triptofanito para molestarme. Porque los apodos de los niños pueden ser muy crueles. Entonces yo decía, ¿qué necesidad hay de tener que aguantar esta bola de salvajes, ¿no? Y los niños pueden ser muy, muy hirientes en todo caso, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria había uno que le decían el abuelo, porque siempre hay un abuelo en la primaria, ¿no? Y a mí me decían enano, y me decían mil cosas. El caso es que un día decidí que yo me iba a poner el nombre, ¿sí? Pero eso se definió hasta después de la prepa realmente. Pero aún ya en la prepa había gente que me molestaba. Entonces, yo estaba leyendo el libro Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, que me parece mejor incluso, y ahí hay un personaje que es la Morsa, ¿sí? Y entonces dice, una vez aparece la Morsa con el carpintero y dice, vamos a un paseo, no sé qué, y se encuentran con unas ostras, y entonces dice, ¿y si nos las comemos, no? Porque las ostras están en su ostracismo, decía, ¿no? Entonces dije, pues me voy a poner la Morsa, porque particularmente además tengo un amigo que le dicen La Mancha. Y La Mancha es un cuate que estudió matemáticas en la facultad, muy, muy ocurrente, muy ingenioso y muy, muy abusado. Y La Mancha, dije, pues si él es La Mancha, yo soy la Morsa, ¿no? Hay otro que le decimos La Puerca, ¿no? También, y tenemos otros que son peores. Pero de ahí salió porque dije, ok, ¿me vas a poner apodo? Yo lo voy a elegir, ¿no? Entonces por eso me puse La Morsa. ¿Te gusta que te digan así? Me da igual, o sea, me parece bien, me parece que me identifica y pues entonces lo mantengo, ¿no? Y no me molesta. Oye, ¿cómo te fue de niño? Dices que te molestaban, ¿era algo constante? ¿O tú estabas en tu ambiente? No, mira, yo era una cuestión, pues como el bullying tradicional de las escuelas, que yo creo que, no sé si ahora sea mayor o menor, todos sobrevivimos al bullying escolar. O sea, Sí, todo. O sea, tampoco creo que haya sido como ahora se plantea casi que es una especie de peste, ¿no? Que hay que eliminar. No sé si sea diferente, pero te puedo contar una anécdota. Sí, claro. Había un personaje, me quiero acordar de su nombre, bueno, que era muy grandote y estaba en mi salón en tercero de secundaria. Y pues yo era chiquito, vamos, te digo, siempre era el primero en la fila, ¿no? Y este hombre, este chavo llega y empieza a escamar a todos, ¿no? Llega, no sé qué, y te daba un golpe, ¿no? Entonces yo estaba esperando que llegara conmigo. Para ese entonces mi papá había regresado de Europa, porque mi papá era guitarrista y había tocado en Europa, no sé qué. Y había regresado y me había traído un reloj, un Omega o algo así, muy bonito. Me lo dio el día que me iba a la escuela, ¿no? O sea, llegó en la noche, en la mañana lo vi y me dijo, ¿te traes este reloj? Y dije, pues, órale, qué buena onda. Entonces, pues yo traía mi reloj nuevo.
Y llega y este estaba molestando antes de una clase. Entonces le pegaba a todo el mundo y cuando llega conmigo y me quiere escamar y que yo le suelto un bofetón, ¿no? Y pues obviamente como yo estaba más chico y me podía hacer mucho daño, ¿no? Me agarra, y se daba cuenta que eso no podía ser, me agarra los brazos y me pega contra la pared y me pega así y me rompe el reloj, ¿no? Bueno, yo hice un semejante drama ahí en la dirección y me tuvo que pagar la compostura del reloj, que era básicamente cambiar la mica, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Se acabó el bullying, por lo menos conmigo. Entonces, no es que me molestaran todo el tiempo, ¿no? Pero pues era como el bullying tradicional, ¿no? Ay, es cuestión también de defenderse, ¿no? En general. Sí, ¿no? o sea, como dicen que el cobarde muere hasta que el valiente quiere, no sé cómo dicen. Algo así, ¿no? Que dicen así que en el momento que los enfrentas se acabó el bullying, ¿no? Porque pues sí, no te quieres meter en líos. Y yo no me quería meter en líos, pero ya llegó un momento que ya me tenía fastidiado, ¿no? Oye, siendo tu papá músico, Sí. ¿tocas algún instrumento? No. Ese te voy a decir qué pasó. Cuando tenía como... Mi papá tuvo 6 hijos. Y quería... ¿Qué número de...? Yo soy el segundo. Tengo una hermana mayor, que es guitarrista. Estudió la carrera de guitarra, pues, clásica. Después sigo yo. Después tengo un hermano que estudió ingeniería, Pedro, que después se dedicó al buceo. Después Joaquín, que se dedica a los negocios. Juan, que estudió matemáticas. Y Marga, la más chiquita, que es diseñadora gráfica. Y mi papá como quería tener una orquesta de cámara en su casa, ¿no? Mi hermano Juan estudió violín, mi hermano Joaquín la flauta, mi hermano Pedro la guitarra. Ay, aparte todos diferentes, ¿no? Sí. Varios de mis hermanos sí estudiaron la guitarra. Entonces mi papá cuando tenía yo como 10 años me puso la guitarra y me dio mi primera clase. Y de pronto pues me dice, ¿sabes qué? Tienes las manos muy chicas, vamos a esperar a que crezcas. Sigo con las manos muy chicas. Entonces ya que a los 12, 13 años empecé con el ajedrez. Y ya mi papá, que le gustaba el ajedrez, ya no me molestó con esa cuestión de la música. ¿Y cómo empezaste con el ajedrez? Por Fischer. Bobby Fischer, en el 72, se hizo campeón del mundo. Pero no solamente las notas sobre Fischer estaban en los periódicos, en la sección de deportes, sino que por las locuras de Fischer, porque decía, no voy a jugar porque los rusos y la Guerra Fría y no sé qué, brincó a las primeras notas en los periódicos. O sea, pasó de ser algo como del deporte a algo sí. político, ¿no? Sí, es como si, por ejemplo, de pronto un deportista hace algo que está fuera del ámbito del deporte, ¿no? Voy a poner el caso, ¿no? Hablamos de Cuauhtémoc Blanco porque ahora es gobernador de, creo que de Morelos o no sé qué. Entonces ahora hablamos de él como gobernador, ¿no? Bueno, un poquito pasó eso. Pero en la parte del ámbito deportivo brincó al ámbito del chisme un poco, ¿no? De que los rusos que hacen trampa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Fischer es el ejemplo claro del esfuerzo individual contra el esfuerzo comunitario que era pues, la Unión Soviética. O sea, el ajedrez en la Unión Soviética era comunitario. Hay clubes de ajedrez, hay profesores que te enseñan, hay el Palacio de los Pioneros donde los niños juegan, van en el verano y hacen diferentes actividades. Y ahí sale la camada de los nuevos ajedrecistas. Hay maestros de ajedrez que están en los palacios de pioneros y dicen, estos monitos tienen mucho talento. ¿No? Vamos a jalarlos al grupo especial. Y eventualmente de ahí salen los grandes maestros que después se vuelven famosos. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, pero Fischer es el ejemplo del esfuerzo individual. Nunca tuvo entrenadores, nunca tuvo apoyo, desastre total. Sin embargo, llegó a ser campeón del mundo, ¿no? Entonces Fischer se volvió una especie de como de ícono y yo empecé a leer de ajedrez. Como a mi papá le gustaba, era mi mejor fan y me traía libros. Mi papá trabajaba, tenía no oficinas, tenía un estudio de arte que era en un piso de un edificio que se llama Aristos, que está ahí por la calle Aguascalientes en la colonia Roma. Ya no está ahí, pero estuvo ahí muchos años y son cubículos donde daba clases de guitarra. Y en la planta baja hay un Sanborns. Entonces mi papá iba a comprar unos chocolates y te traía un libro. ¿No? Entonces, pues no es que fueran los mejores libros, pero era lo que había, ¿no? Entonces, y después mi papá me dejó ser. Porque, por ejemplo, yo decía, tengo que ir a un torneo. Pero pues, yo era alumno de escuela, era lo único que hacía, no tenía ingresos. Entonces mi papá me decía, pues necesitas dinero para pagarte el viaje y demás. Y me daba el dinero y yo iba a mi torneo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer torneo, digamos, ya un poco más oficial? Sí, y jugué en el 75, mi primer torneo oficial, en el 75 te estoy hablando, fue el Nacional Abierto que se jugó en la Ciudad de México.
Hice 5 puntos de 8 en tercera fuerza. Pues entonces jugabas bastante bien, ¿no? Pues para ese entonces, ya, es que yo llevaba 2 años estudiando, sin jugar. O sea, yo no jugaba porque no sabía ni dónde. Y entonces ya cuando empecé a tener un poquito de más edad, empecé a revisar y dije, pues hay un torneo. Salió la convocatoria nacional abierto, que se jugó creo que en la alberca olímpica. Entonces ahí fui a jugar, hice 5 de 8. Y ahí dije, sí, pero en tercera fuerza. Dije, no, yo voy a jugar en primera fuerza. Si me van a ganar, que me ganen los fuertes. Y no pasé ni por segunda fuerza, me pasé a la primera fuerza donde estaban los maestros y nunca regresé. Y pues ahora sí que aprendes a aullar. Oye, fíjate que, bueno, ahora hay una especie de... Con esta serie que salió de Gambito de Dama, bueno, para los que no la conozcan, es una chica que juega al ajedrez y que, bueno, revolucionó el mundo del ajedrez porque pasó de tener unos ciertos números de seguidores a ser un boom, ¿no? Ahora en pandemia. Sí. Que aparte era un deporte o actividad que quedaba muy bien, ¿no? Porque podías estar en casa y distraerte o entretenerte en eso, ¿no? Sí, claro. Y ahora se ha pretendido que el ajedrez pueda ser en México como algo ya más institucional, ¿no? Que se den clases o a lo mejor talleres. ¿Crees que pueda funcionar acá? Mira, yo te voy a decir cuál es mi duda. Esta idea de, por ejemplo, ponerlo ya no como obligatorio, sino como una asignatura, por lo menos que esté en las escuelas, aunque no sea obligatoria, tiene una dificultad. Necesitas un ejército de gente que sepa jugar al ajedrez y que quiera dar clases. No tienes que ser maestro, ni gran maestro, ni nada. Simplemente gente que entienda del juego y que quiera dar clases de ajedrez. No tenemos... Si juntas a todos los ajedrecistas de este país, no tenemos para llenar la cantidad de escuelas que requieren de esas clases. Entonces, es un sueño medio guajiro, en mi opinión, ¿no? Pero, eventualmente, alguien tiene que empezar en algún momento a hacerlo, ¿no? Yo creo que la idea, o sea, desde que tengo uso de razón, se ha pensado en esa idea, pero no termina por cuajar porque no tenemos el elemento humano, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Qué crees que se deba de reformar para que suceda? Para que suceda, bueno, primero que tienes que empezar desde hacer que haya más actividades de ajedrez. Porque mira, el ajedrez se ha planteado... Mira, hay un maestro internacional que dice que él es un vago titulado. Él dice eso. Porque así lo ves, mira, mi papá me llevaba al billar, ¿no? El billar 3 bandas me parece fantástico, ¿no? Bueno... Tú pregúntale a cualquier gente en la calle qué piensa de los billaristas, son unos vagos. Y no es cierto. Es una actividad muy difícil. Jugar bien al billar es muy difícil. Jugar al ajedrez bien es muy difícil. Pero necesitas generar un poquito una escuela. Me refiero a una escuela en términos de tradición. A ver, dime cuántos periódicos tienen sección de ajedrez en México. Sí, o la sección es un mini cuadrito, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Yo entré a trabajar para la revista, para Proceso, hace no sé cuántos años, escribiendo un artículo de ajedrez y otro de computación. Y Carlos Marín en ese entonces era el director de Noticias de Proceso, bueno, es con el que hablé. Y me contrataron, pues. Y la razón de eso fue porque yo ayudé a un señor que trabajaba en Proceso y que su computadora estaba con virus. Fíjate la historia. Era un sacerdote jesuita. Entonces otro amigo que era sacerdote jesuita me dice, oye, tengo un amigo que tiene problemas con su computadora, tiene virus, qué sé yo. Entonces yo para sacármelo encima le dije, le cobro $100 hora o fracción. Para sacármelo encima, neta, ¿eh? Y me dice, va. Me dice, deja que le digo. Y me dijo, va. Entonces fui a donde vivía, que era por Coyoacán, y vivía en un cuartito chiquito que estaba lleno de libros y demás, ¿no? Era un sacerdote ahí y me mostró y efectivamente tenía un montón de virus y problemas. Entonces pues le arreglé las cosas y me dijo, bueno, te voy a pagar. Y le dije, no me pagues. Méteme a escribir a Proceso. Mejor, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo. Él cumplió. Entonces me entrevisté con Carlos Marín, me dijo, va, no sé qué. Y empecé a escribir una sección de ajedrez en Proceso. Hay otra en Milenio. Existe sacan una notita, había un hombre de Chile que acaba de morir hace poco, Vargas, que tenía una sección en el Universal, pero bueno, se acaba de morir, pero luchó toda la vida porque vivía de eso, de hablar de ajedrez. Bueno, pero vivir del ajedrez en México es difícil. Es difícil. Mira, te voy a decir, vivir de cualquier deporte
a nivel profesional es difícil. Porque mira, yo estudié física, ¿ok? ¿Con quién compito? O sea, yo hago la tarea, estudio, ¿no? Paso exámenes, hago una tesis y me recibo. No compito con nadie. Ahora imagínate que la universidad te dijera, ¿sabes qué? Tenemos 20 títulos, ¿no? Vamos a dárselos a los 20 mejores. Es que hay 100 que quieren. Nomás hay 20. O sea, hazle como quieras. Pero no hay eso. No compites con nadie, ¿no? Mientras que en ajedrez tus triunfos son mis derrotas. Eso lo hace muy complicado para vivir. Porque tienes que ganar y ganar y ganar para vivir, ¿no? Y puede ser que ganes muchas veces, pero también te tocará perder. Te estarás en un momento que estás mal y que no juegas bien al ajedrez y pierdes, ¿no? Hay momentos donde uno no da una y pierdes, ¿no? Bueno, pues así pasa. ¿Qué vas a hacer? Entonces vivir de dar jaques no me parece muy buena idea. Y no digo que no se pueda. Y yo creo que es muy valioso la gente que lo hace, ¿no? Pero sí creo que es muy complicado sobrevivir de torneos de ajedrez. Sí, bueno, lo que pasa es que también, o sea, el que es maestro de ajedrez, maestro en el sentido de enseñanza, Sí. Es un deporte, una actividad que no es tan popular, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, claro. O sea, y entonces tienes tal vez pocos alumnos y vivir de pocos alumnos pues también se complica. Y entonces, un poco retomando esta idea de que puedan estar en las escuelas, pues ya pudiera ser a lo mejor un salario relativamente constante, ¿no? Más razonable, sí. Y te digo, y la otra oferta es, bueno, es que hay mucha oferta por internet de cursos de ajedrez y Claro. demás, y eso también te hace que no puedas tener tantos alumnos, ¿no? Bueno, y ahora con la globalización puedes tener un maestro en Guatemala que a lo mejor te cobre un poco menos, ¿no? Bueno, yo fíjate, yo estoy un poco de salida dentro del ambiente del ajedrez en el sentido de que cada vez juego menos torneos porque tengo menos tiempo y demás. Tengo que dedicarme a trabajar, lamentablemente. Pero me contacté con un gran maestro de Australia y le conté que, bueno, que ya no me interesaba tanto jugar para ganar, sino jugar para jugar mejor. O sea, yo quería jugar un buen ajedrez. Si juegas buen ajedrez, eventualmente vas a ganar. Pero lo que me importa es hacer una buena partida, le decía yo, ¿no? Y me dijo, mira qué interesante, no sé qué, no sé cuándo. Me gustaría darte una clase de prueba para ver tu nivel y qué sé yo, ¿no? Y $100. $100 son 2,000 pesos. Mucha lana por una clase de 1 hora y media, ¿no crees? O sea, para él a lo mejor en Australia es lo que puede cobrar. Pero a mí sí me pareció caro. Le dije, pues, ¿sabes qué? Está Mareco, un gran maestro argentino que me cobra menos. Y además habla español, no tengo que hablarlo en inglés. Sí, o sea, entonces, pero bueno, mira, por ejemplo, la esposa de Illescas, que es un gran maestro español, es una gran maestra de Ucrania. Pero en Ucrania, el ser maestro de ajedrez para enseñanza o que seas un titulado en ese sentido, tiene el valor de ser un maestro, como un profesor, pues, tiene el valor académico. Es como si tú estudias ingeniería química, bueno, pues, es ingeniero, eso es profesor de ajedrez, tiene el mismo valor. Y yo le decía a Botvinnik, si tenemos violinistas profesionales, ¿por qué no tener ajedrecistas profesionales? Es que se ve como una especie de subactividad, ¿no? Que una especie de hobby tal vez, ¿no? Porque estás en el contexto de México. Porque aquí no hay clubes de ajedrez realmente muchos. O sea, hay 2, 3 clubes y se mantienen a... No, bueno, pero, o sea, yo me imagino, o quisiera pensar que en las pruebas que se han utilizado para un poco determinar el nivel académico que tienen los estudiantes de escuelas básicas, pues casi siempre México sale por debajo del nivel. La escuela ¿no? PISA y esas cosas, ¿no? Pero gran parte de esto pudiera un poco solucionarse, porque el ajedrez te deja herramientas, ¿no? Paciencia, concentración, que ahora, por ejemplo, con equipos electrónicos, o sea, la concentración ha disminuido pues básicamente casi al mínimo, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, pudiera ser un factor de ayuda hacia los estudiantes, ¿no? Para herramientas como matemáticas en donde tienes que estar concentrado para resolver una ecuación, pues me imagino que pudiera ayudar, ¿no? No te imaginas mal. Seguro ayuda, ¿no? El problema es que en el contexto mexicano, el ajedrez es como para vagos. O sea, son hobbies, ¿no? Son hobbies, ¿no? El ajedrez tiene o sea, no es tanto para vagos, pero es un juego de mesa, ¿no? Y la otra cosa, que es parte del mismo tema, es, yo, no sabes, no puedo contar la cantidad de gente que me ha dicho que juega al ajedrez. Así que me cuentan y me dicen, no, yo juego y no sé qué.
Porque, y dice, no soy campeón del mundo porque no he estudiado. Pero le digo, ¿y cuántos años crees que hay que estudiar? ¿Años? En 3 meses podría ser buenísimo. No estás entendiendo nada. No estás entendiendo lo mucho que sabe un gran maestro de ajedrez, ¿no? Yo se lo dije a Roberto Martínez, ¿no? Para mí los campeones del mundo son genios, literalmente genios. Porque entienden el tema del ajedrez, lo que pasa en las partidas, mucho mejor que cualquiera. A un nivel de genialidad. Lo que pasa es que en México el ajedrez lo ves más como un juego, ¿no? Como un poco de diversión, estás con la familia y te pones a jugar unas partidas. Exacto, juegas, sí, exacto, pero no se ha hecho una actividad mucho más formal. Por eso te digo, ve cuántas publicaciones tienen cosas de ajedrez. Pues no hay, ¿no? Oye, pero entonces nos decías que, o sea, tú el ajedrez los empezaste a jugar como a los 12 años, sí, más o menos, sí. Sí, empecé ya tarde, para todos los fines actuales es bueno, tarde. Para los que no sepan un poco de esto, el ajedrez un poco va por grados, ¿no? Candidato a maestro, o sea, te vas profesionalizando en el sistema. Sí, la Federación Internacional de Ajedrez da una serie de títulos que son títulos honoríficos, o sea, pero que, pues, a nadie le cae mal que te den unas palmaditas en el hombro de repente. Entonces, es el de candidato a maestro, está después el maestro FIDE, que vendría a ser el equivalente a una licenciatura, por decirte algo. Entonces, maestro internacional, que bien lo puedes equiparar con una maestría, y el gran maestro como doctor. Y el campeón del mundo, que es el gran título, digamos, que es solamente accesible para unos pocos, yo diría que es como el de profesor, ¿no? en muchas universidades, ¿no? Que estás encima del doctorado, ¿no? En México no existe el grado de profesor, ¿no? De profesor. Es ni 3, ¿no? Podemos. Es ni 3 o eres titularse. En la UNAM, titularse es lo equivalente a ser profesor en otras universidades. Pero es como un grado académico que se le da a unos pocos al final de cuentas, ¿no? Oye, nos decías que habías estudiado también física Estudié física en la UNAM. Hice una maestría en inteligencia artificial en la Universidad de Essex en Inglaterra, con beca de CONACYT. Y después, 30 años después, un día dije, ¿y por qué no hago el doctorado? Entonces, pues, hablé. O sea, no tiene mucho que... No, que acá, en el 21 terminé el doctorado. Me reventé 6 años de doctorado. ¿Y en qué momento comenzaste a dar clases? ¿Te gusta dar clases? Me gusta. Yo regresando a la maestría, que fue en 88, 89, regresé y tenía yo un amigo que me lo encontré no sé dónde y trabajaba en Libero. Y entonces me contactó con la gente de Libero y ahí empecé a dar clases. Y estuve ahí 13 años más o menos. ¿Qué materia dabas? Había una licenciatura como de computación, pero era como una onda como gerencial. Y los que salían iban, o sea, la idea era hacerlos como hábiles, pero no tanto para programar, sino como para tomar decisiones. Por ejemplo, tú eres el programador y yo era el gerente y yo te decía, oye, hay que hacer un programa que haga esto. Y tú me decías, no, eso no se puede hacer. Y yo, que ya había estudiado, te decía, no, sí se puede, ¿no? Eso era un poco, esa era la idea de ese tipo de carreras. Y a los 13 años yo daba clases de programación, básicamente. Y a los 13 años, un día llegué a dar clases en el semestre y ya no había gente. O sea, empezó el semestre y yo tenía 2 clases y llegué y ya no había porque ya se había cerrado la carrera y quedaban los alumnos rezagados y ya no tenía alumnos. Entonces pues me tuve que salir y me fui a la UNAM. Me lo hubieran hecho antes, porque en la UNAM estoy mucho más contento. Entonces di clases desde el 90 al 2003, una cosa así, y después me pasé a la UNAM. Y me acaban de dar una medalla por 15 años de dar clases en la UNAM, ¿no? Me deben una de 10 años, pero a ver si algún día me la dan. Pero por eso, a mí sí me gusta dar clases. Oye, pero acá en la UNAM, ¿estás en la carrera de física? No, estoy en la Facultad de Ciencias, que da la carrera de física, da actuaría, da matemáticas, da biología, da ciencias de la tierra, da ciencias de la computación y no sé qué otra más, ¿no? Pero yo estoy en la parte de computación, porque yo me orienté más al cómputo que a la física. La física me parece mucho más difícil, por un lado, y por otro lado me parece que hay menos acceso. Porque, por ejemplo, si quieres hacer física moderna, ¿en dónde? Claro, o sea, los equipos son completamente sofisticados y, o sea, costosos, ¿no? Sí, o sea, quiero que tengas un ciclotrón chiquitito. Pues, ¿en dónde? ¿No? Entonces, yo no hago física por eso. Hago cómputo, que es mucho más accesible en todos sentidos. Entonces, doy clases en la sección de cómputo, que viene a ser lo que es la ingeniería de cómputo de la Facultad de Ingeniería. Es el equivalente, pues. Como la competencia, digamos. Es como la competencia. La virtud es que aquí te aceptan. En ingeniería estás hipersaturada, ingeniería en computación. O sea, ahí entran los que vienen de escuelas de la UNAM, ¿no? No, bueno, y, o sea,
por acá un par de veces lo hemos comentado que los alumnos, las materias que más les temen, que tal vez un poco más les disgustan, pues son matemáticas, ¿no? Y física, pues completamente tienes que dominarlas para poder ir avanzando, ¿no? Claro. Un poco, ¿qué les puedes recomendar a los alumnos, a los maestros que también nos ven de, pues no sé, secundaria, bachillerato? ¿Cómo tal vez enseñar un poco esa parte de matemáticas, ¿no? Que, o sea, el enfoque que creo que ahora se le da mucho es memorizar cosas. Ajá. No sé, ¿cuál es un poco tu experiencia? Sí, mira, yo creo que lo primero es que hay que quitarle ese estigma de que son difíciles. Te voy a decir para mí que es difícil, la contabilidad. O sea... El SAT, ¿no? Sí, el SAT. Pero la contabilidad en general es difícil. O sea, para mí es difícil. Porque tienen que cuadrar las cifras, lo que gastaste, lo que ganaste, que quién sabe qué, los impuestos, y quítale y ponle. No entiendo, ¿no? Entonces, pero nadie habla de que la contabilidad sea difícil. Pero si te hablan de matemáticas, siempre parece muy complicado. Entonces, primero hay que quitarle el estigma de que es complicado. La otra es que hay todo un ámbito de algo así como matemáticas lúdicas. Como problemas de matemáticas muy simples y muy difíciles de resolver. Muy simples de enunciar y muy difíciles de resolver. Hay como matemática... Por ejemplo, yo no sabía, me enteré el otro día por un sitio web que sigo, Veritasium o algo así, de un canadiense, que hay toda una teoría sobre los nudos, cómo se hacen los nudos, y que hay una tabla, como la tabla de los elementos químicos, ¿no? Para hacer nudos. Que los nudos básicos y los diferentes tipos de nudos que puedes hacer, ¿no? Y es fascinante. Es que de hecho dan hasta cursos de cómo hacer nudos, ¿no? O sea, exactamente, ajá. Lo que pasa es que, o sea, uno pensaría un nudo pues para mallarte las agujetas, ¿no? Sí. Pero si te vas a colgar, por ejemplo, para limpiar vidrios en un edificio, pues tienes que tener un nudo especial para que Sí, no te vayas a caer. No es cualquier nudo, ¿no? Sí, no se te vaya a salir a la mitad y te vayas cayendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Entonces, como que hay muchas matemáticas como de divulgación que pueden ayudar a entender mejor. Por ejemplo, el mismo billar, ¿no? Tiene una matemática que se puede estudiar que es la de los diamantes y dónde tienes que pegarle para que... Sí, ver los ángulos. Los ángulos y demás, ¿no? Entonces, hay mucha... Yo creo que una ayuda es ver estas matemáticas como recreativas. Está el libro de Perelman, Matemáticas Recreativas, ahí tiene 2 de física recreativa, ¿no? Donde pone un montón de problemas básicos, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, en física, ¿no? Tu mamá, ¿no? Te puede decir de repente, ponte un suéter porque hace frío, ¿no? Pero la realidad es que tú calientas al suéter. El suéter no te calienta a ti. Es que es muy calientito. No, es que absorbe mucho calor y lo mantiene. Pero eso lo hace la tela que usa tu suéter en particular. Pero no es que el suéter sea calentito, ¿no? Tú eres el que hace la tarea de calentar el suéter. Órale, ¿no? es una perspectiva diferente, ¿no? Exactamente, entonces hay muchas cosas que te dicen que no son así. Por ejemplo, yo me acuerdo que decían, tengo un tapete en el baño y pues salgo del baño y está el piso sólido, está frío, pero en el tapete está más calentito. Bueno, puedes explicar por física qué está pasando ahí. Entonces hay un montón de cosas que uno hace en la física, ¿no? Que podrían ser mucho más atractivas dependiendo del enfoque que les des, un enfoque más recreativo. Y la matemática es igual. Puedes hacer muchas cosas que pueden ayudar. Te pongo un ejemplo que es cotidiano, ¿no? Y lo dicen todo el mundo y mucha gente sigue cayendo con el tema de los fraudes piramidales, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento una historia hace, no sé, 40 años, yo no sé cuántos. Mi hermana llega y me dice, es que encontré un lugar en Holanda, no un sitio de internet, un lugar en Holanda, entras a una lista, pagas $3, $1 para el que está en primero en la lista, otro para el que organiza y otro para no sé quién. Y con esos $3 te apareces en el 6º lugar de la lista y mandas esa lista con ese dinero a cada uno de ellos. Después, en la siguiente lista vas a aparecer, te vas a llegar hasta que seas el primero, entonces te empieza a multiplicar el dinero que vas a recibir y vas a recibir mucho dinero. Es un fraude piramidal que se llama, los franceses lo conocían y se llama la bola de nieve. Es súper viejo, lo platica Perelman en el 1905, en su libro, ¿no? Entonces dices, pero la gente sigue cayendo en esas cosas, ¿no? Y entonces, no, sí debe ser, sí debe funcionar. Pues un poco falta, yo creo que de conocimiento básico matemático a lo mejor, ¿no? Exacto, pero ¿sabes qué? Es que porque las matemáticas ya traen su estigma. Es que son difíciles. Es que no hay quien las entienda. Y no te hablo de la física, peor tantito, ¿no? Porque es la matemática aplicada a la física, ¿no? Entonces,
más difícil todavía. Entonces... Sí, como que uno pone la barrera de... O sea, cuando uno dice... yo les digo a mis alumnos, ¿no? Eso, que no digan que es difícil, o sea, que traten de quitar esas palabras porque pones una barrera y en automático no te permites aprender, ¿no? Exactamente, pero fíjate, también, mira, también la ciencia hace cosas que a veces me parece que están mal. Te voy a poner, por ejemplo, ¿has oído hablar del efecto túnel? Sí. Bueno, el efecto túnel trata de una partícula que tiene una pared de potencial, un potencial que no puede pasar, porque no tiene la energía para pasar la pared, ¿no? Entonces imagínate un fulano y hay una pared ahí y tú quieres brincar y no alcanzas porque no tienes fuerza, ¿no? Pero resulta que si tú tienes la partícula y tienes tu potencial aquí que no lo permite pasar y pones un medidor del otro lado, de pronto la partícula aparece ahí. ¿Cómo? Si no tiene la energía. ¿Sabes lo que dice la física? Es que la partícula hace un túnel y por ahí pasa. Mira qué científicos somos, ¿no? Es un invento, pero es cierto, mides y lo mides. Entonces el efecto túnel existe, ¿no? No sé estrictamente si sea así, pero así se llama. Porque teóricamente la única explicación que puedes darle es que hay un túnel. O sea, finalmente lo que tratas es de darle una explicación a lo que pasa, ¿no? Exactamente, pero me refiero que también, por ejemplo, ese tipo de cosas no te las platican tan así como coloquiales. Te dicen, sea F una partícula tal que no sé qué y para toda partícula que no sé qué con un nivel de potencial. Claro, ya cuando ves eso ya es... Ya te asustas. Yo me acuerdo, yo llevaba electromagnetismo con el doctor Magaña, que es uno de mis gurús, y me acuerdo que decía, sea un cilindro cargado, con carga positiva. O sea, ¿sí? Entonces calcula no sé qué, la energía, no sé qué cosa, o la carga que hay, ¿no? Cuando pasa no sé qué cosa. Y dices, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Entonces, aterrizarlo más a ciertas cosas que tienen más sentido para ti, ¿sí? Porque obviamente pues un científico a lo mejor dice, no, yo necesito cargar un cilindro porque quiero ver tal cosa. Está bien, pero para el vulgo, todos los demás, para todos nosotros los demás, me gustaría que fuera algo más cotidiano. Más cotidiano, sí, ¿no? Porque si no, se hace innecesariamente difícil, ¿no? Pero es justo la labor del maestro tratar de aterrizar esas cosas, ¿no? Claro. O sea, bajarlas un poco al nivel al que puedas comprender y después ya así un poco dar el salto a otras cosas. O sea, ya que tengas el conocimiento, poder explicar a lo mejor otras cosas o tratar de entenderlos desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Ahora, te voy a decir que yo también creo que hay ciertos vicios en las universidades y en la academia. Yo escribí un artículo sobre los fotomosaicos, ¿no? Y creo que no sé si lo platiqué en algún video que me dijeron o no, pero me lo rechazaron. No les gustó y no se publicó. Y bueno, te dicen por qué no te lo rechazan. No, está bien. Entonces el siguiente año salió la convocatoria y lo volví a reescribir poniendo lo que me dijeron que estaba mal, corrigiéndolo. Y mi asesor, el doctor Benítez, me dijo, agrégale lo de la entropía de una imagen. ¿Qué es eso? ¿No? No, la entropía de una imagen es un promedio que sacas de los píxeles. No sé, es una idiotez, literalmente. O sea, no sirve para nada. Pero bueno, a lo mejor tiene algún sentido hacerlo. Entonces, pues puse un capítulo o una sección que dice la entropía de la imagen, del fotomosaico, qué sé yo. Ya, entonces, cumplí con la cuota de palabras feas y difíciles. Entonces me lo publicaron. Ese párrafo es una verdadera miseria, no sirve para nada, pero sirve para que la gente que lo lee diga, ay, bueno, la entropía de la imagen, ya suena muy científico. Entonces, ese es mi... sirvió para que lo publicaran, ¿no? Exacto, pero ya es mi explicación, a lo mejor alguien lo vio y dijo, no, es interesante, no lo dudo, pero no ese es el punto es que yo lo hice solamente para cumplir con el requisito. Y a veces en la ciencia hacemos eso, ¿no? Descalificamos abiertamente a cualquiera que no hable nuestro lenguaje, ¿no? Que es siempre muy preciso, qué sé yo. Y entonces somos innecesariamente difíciles para la mayoría de la gente, ¿no? Por una razón fui a ver a un señor que hace unas cosas con las manos y te cura con las manos, las pasa por tu cuerpo, no sé qué. Y pues yo estaba ahí, ¿no? Y con la persona que había ido, un amigo que no sé qué, que yo no creo en esas cosas, pero bueno, lo acompañé a ese rollo. Y estaba así, no sé qué. Y antes de entrar me preguntó qué me dedicaba. Le dije, soy físico. Se acabó la amistad. Porque yo no iba a hacer nada, ni iba a decir nada, pero
el otro debe haber dicho, no, pues ese sí me va a poner en jaque cuando me va a preguntar cosas que no tengo. O sea, como que las manos y de qué energía me hablas y cómo la mires. No, bueno, No sé. y fíjate que, o sea, un poco, cuando tú tratas de aterrizar estas palabras rimbombantes a estudiantes de primaria, porque creo que de ahí viene un poco esa reticencia a querer estudiar matemáticas, a tratar de entenderlas, ¿no? Porque no comprendes lo que te están diciendo, ¿no? Y de repente Ajá. son ejemplos que Juanito compró 5,000 plátanos, ¿no? Sí. O sea, como, ¿para qué va a comprar? O sea, como que no los puedes aterrizar a algo que vivas en tu contexto, ¿no? Por eso las matemáticas pueden ser difíciles, ¿no? Porque muchas veces no tienes el contexto y la física es igual. O sea, cuando te dicen, cuando te hablan, sea un chorro de partículas que chocan contra una pared, ¿no? Y hay una placa metálica y entonces, pues sí, hijo, pero ni lo ves, ni tienes la experiencia, y entonces lo haces innecesariamente difícil. Yo creo que por eso la ciencia, aparte del estigma que ya le pusimos, lo seguimos conservando. Claro, tratar entonces, yo creo que es un buen consejo, ¿no? Tratar de tener un lenguaje un poco más claro hacia los estudiantes, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay muchos libros de matemáticas y de física recreativa, con ejercicios muy triviales. Mira, hay un ejercicio muy fácil de hacer con una manguerita y 2 vasos, ¿no? Pones agua y pones que la manguera pase de uno a otro, pero con agua. Entonces, si te mueves a mayor altura, menor presión, y el agua pasa de un lado a otro sola. ¿Qué es lo que se hace cuando quieres sacarle gasolina a un coche? ¿No? Sí, pues Es lo que haces. Claro que tienes que hacer chupar la gasolina, que es asqueroso y demás, ¿no? Pero ese es un tema de presión atmosférica, ¿no? Y cuando te lo ponen así, tú dices, mira qué chistoso, ¿cómo es que sube el agua, ¿no? Por diferencias de presión, ¿no? Ya es otra perspectiva la que te da. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco esa perspectiva. Yo en mis clases, por ejemplo, el proceso digital de imágenes, te lo puedo decir. Yo trato de poner, por ejemplo, enseño cómo hacer una imagen recursiva. Una imagen recursiva es una imagen que se llama a sí misma, que en la primaria no te la enseñan. A ver, dime qué es una mesa. Una mesa es un objeto que tiene patas, ¿no? O sea, es una tabla con patas. Y si yo te digo que una mesa es una mesa, tú vas a decir, no, lo definido no puede estar en la definición. Sí, bueno, ok, te la compro. Te voy a poner una fotografía de alguien que tomó una foto a una foto, ¿no? ¿Cómo describes eso? Sin usar la misma expresión de la foto. Esa es una imagen recursiva. Entonces lo que hago, les enseño a hacer fotos recursivas. Te tomo una foto de tu rostro y le voy a cambiar el color, como si le pusiera una mica, dependiendo del color de la imagen que tienes a tu alrededor. Ajá. Y entonces voy poniendo tu fotito en chiquito, pero si la ves de lejos, ves tu propia imagen. Si te digo, define esa imagen, pues es mi cara hecha con mi propia cara, en fotitos, ¿no? Pero eso es mucho más atractivo visualmente, ¿sí? Que si te digo, voy a hacer fotos recursivas. Y te voy a poner un ejemplo que me parece, que me pasó en la escuela. No sé si ya llegamos a la parte del chisme. Sí, cuéntalo. Bueno, pero que me pasó, yo estaba tomando clases con un maestro que también lo tengo en alta estima, Javier Sierra, que ya está retirado. Me lo encontré el otro día, lo vi un poquito malito, pero bueno, ahí todavía aguanta un rato seguro. Javier Sierra me daba circuitos, máquinas digitales con laboratorio. Y nos enseñó este hombre a programar en ensamblador de un 6800, que es un procesador muy elemental. Los procesadores tienen diferentes modos de direccionamiento. Eso significa que cuando tú pones una instrucción, tú puedes decir, a ver, carga un registro con un valor. O carga un registro con lo que hay en una localidad de memoria. O sea, con el valor que está en una localidad de memoria. O carga un registro con lo que hay en la localidad de memoria más un contador. Son modos indexados, modos diferentes, ¿no? Nos enseñaron todos los modos y nos dice, puede haber examen. Y un sábado vamos al examen, éramos varios alumnos, y le pregunta examen, hazme un programa que se copie a sí mismo. Eso es muy mala leche. Porque me pudo haber dicho, haz un programa que copie una región de memoria en otro lado. Y entonces yo te diría, eso es bien fácil de hacer. Y entonces cuando me digas, haz un programa que se copie a sí mismo, pues entonces el programa, o sea, el pedazo de memoria que estoy copiando es donde está el programa que se está ejecutando. Pero tú eres alumno, estás empezando, estás entendiendo, estás tratando de entender. Y llega el profesor y no te dice, haz un programa que copie una región de memoria, que es trivial de hacer. No, haz un programa que se copie a sí mismo. Ya te puso a parir. Porque, ¿cómo es eso? ¿No?
Entonces, te digo, a veces, yo siempre he dicho que en la Facultad de Ciencias te hacen exámenes no para saber qué sabes, sino que no sabes. Toda la vida sufrí los exámenes. Yo no hago exámenes por eso, por ejemplo. ¿Cómo calificas? Califico con tareas, porque yo estoy convencido, yo dejo tareas todas las semanas. Casi todas son de programación. Y entonces los obligo, les digo, cada semana me tienes que entregar, ¿no? Si no puedes entregar el día que corresponde, bueno, entrégalo en la semana, pero no te tardes demasiado. No me entregues todo hasta el final del semestre, porque si me haces eso, me tomo la libertad de llamarte y que me expliques programa por programa lo que yo considere que tengo dudas. Y no para ver si me hiciste trampa, no, quiero saber qué aprendiste. Entonces mejor vamos paso a paso y yo voy llevando tu control de qué tanto vas aprendiendo. Entonces califico con tareas. ¿Y quieres que te diga algo? Reprueba la mitad. ¿Y sabes por qué? Porque no hacen las tareas. Es increíble. O sea, soy el profesor más barco de la facultad y reprueban la mitad, hijo. Porque no hacen las tareas. Una vez dejamos con la ayudante, no sé qué problema hubo en la facultad, y les dejamos un mes más para terminar todas las tareas. Y no las hicieron. Entonces, Pero fíjate que es algo que ahora siento que ha pasado mucho, ¿no? Cada vez quieren tener resultados sin hacer esfuerzos, ¿no? En general, ¿no? Y ahora más con esta parte de que en escuelas básicas no los pueden reprobar. Vino, por ejemplo, pandemia y casi todos pasaban simplemente por tener ahí su cuadrito abierto de Zoom. Exactamente, sí. Sí, eso es cierto. O sea, mira, yo creo que la escuela... Bueno, primero, creo que la escuela no es para todos. O sea, no todos tenemos que estudiar. Eso me queda clarísimo. No todos tenemos por qué ser profesionistas universitarios. Eso no tiene por qué ser necesariamente correcto, ¿no? Yo creo que es una actividad que vale mucho la pena y que además te permite enseñar lo que has aprendido a través de los años y dejar algo a las siguientes generaciones. Botvinnik, que fue campeón del mundo, tiene una anécdota que dicen que es de Polugaevsky. Yo la asocio con Kotov por alguna razón, pero que le preguntó Polugaevsky a un gran maestro, le dijo, quiero hablar con usted, ¿no? No nos vemos. Entonces, bueno, el gran maestro, creo que era Polugaevsky. Entonces se vio al día siguiente en un parque, platicando, y qué sé yo, y bueno, ¿y para qué me quiere ver, maestro? Le dijo, ¿cuántos libros ha escrito usted? Bueno, pues que soy jugador activo, ahorita no puedo porque estoy en torneos, no sé qué. No. Usted tiene que dejar algo a la generación que sigue. Y eso es lo que hace que ser profesionista y estar en la universidad le dé sentido a las cosas, en mi opinión. Sí, escribir, ¿no? Dejar un legado de alguna forma. Dejar un legado, aunque sea muy chiquito, pero en lo que haces, a tu comunidad. Donald Knuth, que es uno de los grandes, de las vacas sagradas del cómputo, hoy en día está en Stanford, es profesor emérito y no hace otra cosa más que escribir. Y está escribiendo una serie de 10 tomos de programación que se llama The Art of Computer Programming, el arte de la programación, ¿no? De computadoras. Y Knuth dice, si tú tienes dónde dormir y qué comer, estás obligado a dar algo a tu comunidad. Así que ahí te la dejo. Y bueno, fíjate que viene muy en relación bueno, tenemos una sección que se llama Lo que callamos los maestros, y que es una parte que tú creas que se puede reformar, que podríamos cambiar. Algo que nos puedas comentar en este sentido. No sé si sea esta misma parte u otra que tengas en mente. Mira, yo estoy convencido que para que la educación funcione, lo que tienes que hacer es involucrar al alumno. No me importa si tu salón de clases tiene una pared pintada de verde donde con gis vas a pintar. Yo tengo un laboratorio que tiene una pantalla, tiene un pizarrón de estos de plumones. Tengo un proyector, tengo computadora para proyectar lo que yo quiera. Tengo pantalla que la bajo con un botón y baja, ¿no? Que podría ser con un hilo, pero no entiendo por qué tienes que instalar todo un numerito para bajarlo así, ¿no? Tengo todo eso, pero eso no me hace mejor profesor, ¿sí? O sea, no importa tanto el entorno. Sí, puede ayudar, pero no importa. Lo que importa es que puedas involucrar. No me importa si tengo sistemas multimedia, todo lo que quieras. Si no puedes involucrar al alumno en el aprendizaje, si no logras que el alumno quiera hacerlo, no hay forma. No va a aprender, ¿eh? Y tengo alumnos que son así. Están ahí porque entraron, porque tienen que pasar la materia, pero no tienen
las mínimas ganas de hacer nada de eso. Entonces esto lo hacen a regañadientes y lo hacen mal. Entonces, si yo no puedo involucrar al alumno en la materia que yo doy, estoy fallando. ¿Algún consejo para esto? Para hacer eso, pues primero se tienen que dar cuenta que esto a ti te anima. O sea, vamos, yo las materias que doy, me fascinan lo que doy. Y eso de entrada, ¿no? Que te guste darlo. Exacto, ¿no? y que te guste y que además lo transmitas. Que transmitas ese gusto por las cosas que haces. Porque si no, ¿cómo pretendes que los demás... Sí, yo tuve un profesor de cálculo, el profesor Arismendi, en la Facultad de Ciencias, el primer semestre. Pero yo, el hombre con una cara de aburrido, que decía, qué flojera me da él. O sea, ¿cómo puedes aprender cálculo? Y otra reflexión que me hacía es, este hombre Arismendi, que no me cae mal, y no lo critico, es una manera de enseñar, ¿no? Finalmente, daba siempre la misma materia. Y yo decía, qué flojera dar cálculo 1 todos los semestres, ¿no? Pues no, qué bueno que lo hace, porque ya no tiene que preparar. Yo no preparo mis clases, porque les he dado tanto que yo digo, hoy toca tal tema. Pero tengo que animar a los estudiantes porque a mí me gusta lo que estoy dando. Si no puedes transmitir ese ánimo, ¿cómo quieres animarlos a que lo hagan? No hay forma. Entonces tienes que involucrarlos. Decía Benjamin Franklin, tiene una frase que dice algo así como, si me dices, lo olvido. Si me dices no sé qué, me acuerdo. Pero si me involucras, lo aprendo. Oh, qué interesante es. ¿No? Y yo creo que es un reto para nosotros, ¿no? El tratar de modificar las clases para que los alumnos no solo sean los que están escuchando, ¿no? Sino que se animen a pasar, por ejemplo, a un pizarrón, que traten de hacer los ejercicios ahí, que se paren de sus asientos, ¿no? Porque llegan, se sientan y es como si estuvieran pegados con la loca, ¿no? Sí. ¿No? O sea, y tratar un poco de modificar nuestras clases, ¿no? Para que ellos sean el centro de atención, ¿no? Sí, y también hay otro problema, ¿no? Que ya lo he detectado desde hace mucho y lo he comentado en algunos otros ámbitos, es el problema del teléfono. Claro. O sea, mira, por ejemplo, hubo un tiempo donde no había teléfonos con conexión a internet y entonces entrabas a un laboratorio de computadora y la gente estaba en Facebook. Entonces, bueno, puedes bloquear en un laboratorio Facebook o lo que quieras. Pero a ver, bloquearle a cada alumno en su teléfono las aplicaciones que usan. Sí, no, ya no sé. No se puede. Oye, aparte tú estás en clase y ellos están así jugando, viendo videos. Exacto, están ahí y entonces de pronto te ven y así como que... ¿Y qué les dices? ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando notas. No, a lo mejor está en Facebook, estoy viendo algún mensaje. Mira, aparte es invasivos y vas y ves qué están haciendo. Exactamente, entonces... Ya son adultos además, ¿no? Y como les dices, son adultos, ¿no? Ya saben lo que hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, no paso lista, ¿no? Hay profesores que me dicen, ¿por qué no pasas lista? Pero ya son adultos, hijo. O sea, no soy su pilmama. No, bueno, y esto se agrava más en niveles más básicos, ¿no? O sea, estás en secundaria y en una etapa en donde te vale gorro todo, o sea, está mucho peor, ¿no? O sea, todavía acá con nosotros... Todavía acá, pero es cierto lo que dices. Bueno, te voy a decir, fui a un... ¿cómo se llama este lugar donde te muestran las estrellas en una como bóveda celeste que inventan? El planetario. Bueno, fue una especie de planetario, no sé qué, donde también había este cine de 3 dimensiones, de 360 grados o de 180 grados, no sé qué, en Veracruz. Me llevaron una vez. Y justo fui y había un grupo de niños que iban de una escuela a que les mostraran no sé qué. Y entonces yo estuve en esa misma película que les iban a mostrar a los niños. Y la maestra decía, guarden sus celulares. Niños de 7, 8 años. Que seguramente los papás les dieron celular para tener control y en algún momento si el niño no aparece, pues marcarle, ¿no? Pero yo decía, 7, 8 años con celular. Y se ha visto que causa cierto daño, ¿no? Déficit de atención. Es que sí hay un déficit de atención en lo que necesitas hacer. Yo lo he dicho, Yo no sé si hubiera acabado la carrera si hubiera tenido celular. Sí, cada vez es más difícil. Yo, por ejemplo, ya me cuesta mucho trabajo leer. Ajá. Porque no encuentras el espacio. O sea, leer es una actividad que tienes que estar contigo mismo. Ajá. Y el celular lo tienes ahí al lado y el celular estás con todo el mundo, ¿no? Te llega una notificación. Sí, y suena y prestas atención. Como si se fuera a ir. Ahí está y puede esperar 10 horas, pero ahí está, ¿no? Sí, es un problema. También tenemos por acá una sección de el chismecito que nos puedes contar. Pues una anécdota que durante toda tu etapa que has vivido, que te sea sobresaliente, algo diferente tal vez, que nos puedas contar. Bueno, mira, te puedo contar algo que me pasó en Libero con un alumno.
Ridículo. No, yo dejé un trabajo, daba una clase que creo que era inteligencia artificial, y entonces les dejé un programa hacer un gato, el juego del gato. Y que bueno, tiene su complejidad, no es tan trivial de hacer. Escribir un programa que juega al gato tiene su problemática. No es el programa más difícil que va a hacer en la vida. Google Maps es un poquito más difícil que hacer el juego del gato. Entonces, de pronto a la semana que uno de los alumnos le dije, a ver tu tarea, te la voy a mostrar. Entró a no sé qué y tenía un programa en PHP que jugaba al gato maravillosamente bien. Dice, mira qué bien. Dijo, ay, güey, qué bueno. No, muy bien, tienes 10, ¿no? Pasa la semana, no sé qué, yo estoy buscando no sé qué información y entro y me encuentro con un programa de gato de un gringo, que es estrictamente el mismo que de este monito. Entonces, digo, no manches, o sea, qué poca. Entonces fui y le dije, ¿me muestras otra vez tu programa? Y entonces pues yo saqué el mío. Le dije, ¿ves? Es idéntico, hijo. No me hagas eso, ¿no? Bueno, no, se deshizo en disculpas, porque yo lo iba a reprobar, ¿no? Dije, mira, no te voy a reprobar, pero hazlo tú. Y aprendió. Y lo hizo. Entonces, yo creo que actué bien. Otros lo hubieran reprobado porque me quiso engañar. Me quiso ver la cara. Es que eso cuesta trabajo, ¿no? Cuando Exactamente. Te molesta, digamos. No, por supuesto que yo estaba molesto, ¿no? Porque espérate tantito, ¿no? Te lo dejé a ti, ¿no? Pero te voy a contar una historia que es peor todavía. En la maestría. Yo tenía que hacer un sistema experto en la maestría de inteligencia artificial y se hicieron grupos de 3. Me tocó con una chava que era de China, un cuate inglés y yo. Y entonces había un cuate en los sistemas expertos. Los sistemas expertos tratan de emular cómo son las personas, cómo hacen los expertos en un tema algo, los expertos humanos. Entonces, un cuate iba a preguntar cómo había un experto en lo que se llama calefacción central. Calefacción central en Europa y en Inglaterra, cuando hace mucho frío, tienes unos radiadores en las paredes que funcionan con aceite y calientan el aceite y irradia ese calor y estás calientito, ¿no? Todas las universidades tienen eso porque hace frío. Entonces, pero se descomponen, se atora el aceite, no pasa, entonces no calienta, en fin. Entonces, uno tenía que hacer las entrevistas con los expertos, ¿sí? Y después creo que la China tenía que pasarlos esas entrevistas a reglas de causa-efecto. Si no calienta puede ser porque está bloqueado el paso del aceite. Porque no entra no sé qué cosa. Porque, o sea, es como, si estornudas, si tienes los ojos llorosos, tienes gripa, ¿no? Y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo iba a hacer la parte del sistema de inferencia. El sistema de inferencia toma las reglas y trata de encontrar las conclusiones correctas. Yo no sabía hacer un sistema de inferencia. En mi vida había hecho, y menos en Prolog, ¿no? Que era el lenguaje que usábamos, ¿no? ¿Qué hice? Pues me fui a la biblioteca, año 88, y saqué un libro donde me encuentro un sistema de inferencia. Aquí está, hijo, esto es lo que necesito, ¿no? Lo copié y funcionó. Se lo di al cuate, al británico, lo armó en el programa y teníamos el sistema experto, ¿no? Y pero yo, muy, muy respetuoso y honesto, dije, este sistema experto está basado en lo que aparece en el libro fulano en la página 47. Lo tienes que hacer. Sí, pues una referencia, ¿no? Y porque si no eres honestamente académico, o sea, en la universidad académica estás obligado a citar el trabajo de otros. Bueno, pues también. El día que nos van a evaluar, nos evaluaban por separado, me llaman, entro al cubículo del profesor y tiene el libro abierto en la página 47 o no sé qué, y el código que hicimos, y me dice, de eso que tú hiciste, ¿sí? ¿Qué tanto está basado? Porque yo le puse, está basado en, ¿no? Y dije, no un 100%, de hecho es el mismo programa, ¿no? ¿Y por qué hiciste eso? Dije, porque no sé por qué razón los libros son para eso. Si no sabes hacer algo, pues investigas y buscas en los libros. ¿Y de cuándo acá me vas a prohibir que yo vea un libro? No te entiendo. Perdón, pero no te entiendo. No, pero el chiste es que tú lo hicieras. Precisamente por eso. Lo que hice fue abrir el libro que me sirvió, encontré, aprendí cómo se hace y te lo pongo, pero además te puse la referencia para que no me molestes de que soy deshonesto académicamente. Me pusieron la calificación aprobatoria más baja que pudieron.
Me tuvieron que aprobar. Entonces dije, pues no son maneras, ¿no? Sí, ya no terminé muy contento en esa maestría realmente, ¿no? Pero esos fueron detalles, ¿no? Y otra, y te cuento una más. En visión por computadora, en ese entonces, nos piden, tenemos que encontrar el borde de una casa, de un dibujo de una casa. La casa era como casa de muñeco, como lo hacen los niños, la casa con el solecito al lado, o sea, muy bobo. Entonces, nos dan el dibujo y tenemos que pasar una especie de template, o sea, una serie de figuritas por ahí que iban recorriendo el borde. Y nos iban creando vectores para eso. Dije, pues órale. Entonces yo hice mi programa y puse el template o el dibujito y veía cómo se iba moviendo. No lo tenías que hacer, pero se veía bien animado. O sea, ilustraba el fenómeno que nos habían enseñado. Entonces viene un británico, me dice, ¿hiciste la tarea? Le dije, sí, ya la acabé. Mira, te lo voy a mostrar. Y le expliqué y le dije, mira cómo se mueve. Y me dice, ¿por qué hiciste eso? Si no lo pidió. Y yo le dije, no, ya sé que no lo pidió, pero ¿no te gusta cómo se ve? ¿No ilustra el fenómeno? No sé qué. Sí, pero es que no lo pidió, ¿por qué lo hiciste? No lo puedes sacar de ahí. Entonces me di cuenta que, pues no, o sea, no sirve. Fíjate que, o sea, pero muchos maestros a veces caen en esa parte, ¿no? En la que te enseñan a hacer una cosa y si no resuelves como ellos dicen, estás mal, ¿no? Exacto. Aunque llegues a un resultado correcto, pero sí, pero no lo hiciste como yo te dije, ¿no? Ajá. Entonces es como de repente una visión muy sesgada, ¿no? Muy cerrada, ¿no? Sí, y ¿sabes qué creo? Que, bueno, yo lo que creo es que también hay muchos profesores que no tienen la vocación de enseñar. Que lo enseñan porque a lo mejor te deja una cantidad de dinero disponible extra, porque no te va a hacer millonario como sí, profesor, ya lo sabemos eso. Y yo creo que a lo mejor eso no colabora, ¿no? También. Yo sí cambiaría algunas cosas de la universidad. Creo que hay mucha gente que se pasa por el arco del triunfo el estatuto del personal académico, que es bien claro en muchas cosas, de que tienes que dirigir tesis, que tienes que tener alumnos de posgrado, ¿qué tienes que hacer, no? Y hay gente que no lo hace y apela, por ejemplo, a que es que yo me dedico a la enseñanza. Pues sí, pero el EPA, el estatuto del personal académico, dice otra cosa. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? No digo que las cambies radicalmente, pero poco a poco, ¿no? Y si quiere, bueno, hoy las carreras están más saturadas, hay más gente en la Facultad de Ciencias y demás, ¿no? Pero no, yo sí creo que se hace innecesariamente árida la carrera. De por sí es difícil y te la hacen árida. Yo les digo a mis alumnos, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. ¿Te tardas 10 años? Tárdate 10 años, pero no la dejes, acábala. Porque después te entran esas raras ideas de casarte y demás. Y ya cuando tienes que trabajar y demás, y después quieres tener hijos, peor tantito, ya se echó a perder el mole. Porque sí, porque ya no tienes el tiempo, ¿no? Entonces, no hay que desaprovechar los tiempos que tienes para hacer ciertas cosas. Entonces, creo que las carreras científicas se han hecho innecesariamente áridas. Sí, aparte un montón de trámites burocráticos que también hay que hacer. O sea, cada vez... O sea, competimos con el mundo, ¿no? Y al menos en la UNAM, que es especialista en temas burocráticos, en lugar de ser una carrera de 4 años y medio, como dices, puedes llegar a 10 y eso empieza a tener consecuencias. Eso es, para los alumnos de repente sí llega a ser un poco complejo, ¿no? No, desde luego, no. Desde luego que hay una problemática ahí muy clara, ¿no? Yo lo que creo es que, primero, y ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que es un privilegio estar en la universidad. Estar en la UNAM es un ultra privilegio. Y me han criticado porque he dicho que la UNAM es muy generosa y me han dicho, pero ¿cómo no? Son los impuestos que pagamos. Sí, pero se los he escrito de repente también. Si tú tienes un hijo y tú le das dinero y ese hijo usa el dinero para comprarse ropa o para comprar sus tenis o para viajar o para comer en donde tiene que comer o lo que sea, o se lo gasta y se lo regala a un indigente, y es tan generoso que le da dinero a un indigente, ¿quién se lo da? ¿El hijo o tú que le diste el dinero? Pues es lo mismo con la UNAM. El gobierno le da dinero a los impuestos, pero ya el dinero es de la UNAM, ¿eh? Sí, ya él verá qué hace, ¿no? Ya verá qué hace. Y además tú ya no tienes injerencia, nunca la has tenido tampoco, como pagador de impuestos, en qué se usan los impuestos. Tú asumes que el gobierno va a gastar en lo que se tiene que gastar. Pero en realidad la UNAM es la que pone el dinero. Y además me parece que la universidad
es el proyecto social más importante de este país. Y por mucho, ¿no? Yo quisiera ver en qué otro país tiene una universidad nacional con la cantidad de alumnos que tienen. El proyecto de nación, o sea, como país, un proyecto de universidad nacional como la UNAM, yo no creo que existe en ningún lado. Y te voy a decir algo más. En Inglaterra, cuando llegué, tuve que hacer unos trámites burocráticos y me dijeron, ¿eres de la UNAM? Contigo no hay problema. O sea, eres garantía de que va a hacer las cosas como se tienen que hacer. Sí, impresionante, ¿no? Es impresionante, sí. Manuel, pues ya casi estamos por finalizar. Algo que nos puedas contar para ir cerrando esta entrevista, esta charla, que pues fue bastante entretenida, muy amena. Muchas gracias. Algo que nos puedas por acá decir ya para finalizar. Pues mira, no sé, de algún tema en particular de ciencias, bueno, yo te voy a decir qué pienso. Si quieres hacer ciencia o si quieres ser universitario y trabajar en la universidad y tener una vida universitaria, es decir, como académico y demás, bueno, primero, no te vas a ser millonario, pero eso ya lo sabes. Eso ya viene por definición, ¿no? Pero es que el dinero es lo menos importante. Si para ti el dinero es lo más importante, entonces pues sal a la calle y vende y haz una empresa y arriesga y quizás ganes mucho dinero. Pero si quieres una vida relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos, pudiéndote ir de vacaciones un par de veces por año y de vivir relativamente tranquilo en esta sociedad tan complicada, creo que la universidad es un remanso fantástico para hacer eso. Donde además puedes dejar el legado, lo que sabes hacer y darle a los demás lo que eres y además con la gran virtud de que puedes hablar e interactuar con gente que es normalmente muy capaz, mucho más que uno. Yo siempre he dicho eso, yo tengo la gran virtud de poder hablar con gente que es mucho más capaz en todos los temas que yo. Y no me siento menos. Saben más que yo, punto final. Entonces saco provecho de eso. Y hablar con gente capaz es un goce. Y entonces eso da la universidad y te da una vida tranquila. Ahora, si quieres hacer dinero, no me hagas caso. Pues muchas gracias por estar por acá. Y bueno, pues también gracias a ustedes. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Creo que vimos muchas cosas para reflexionar y para poder poner en nuestros salones, en nuestras clases y también con nuestros alumnos, ¿no? Tratar de mejorar cada vez más. Y pues nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Fenomenal. Nos vemos, que se bien. Bye.